Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Bienvenido a tu programa Máscaras Fuera, presentado por Gabriel Párez. Ponte cómodo y abrocha el cinturón porque se van a ir a lo profundo. Hola, bienvenidos a su programa Máscaras Fuera, episodio 4. Hoy estamos con una persona muy interesante que nos visita en este mundo virtual. Es nuestra invitada Rosa Burgos Magdaleno. ¿Cómo estás, Rosy? Hola Gabriel, muy buenas tardes. Pues muy contenta de verdad de tu invitación y pues aquí para compartir contigo este espacio de encuentro. Ok, súper bien. Pues bueno, vamos a hablar hoy de muchas cosas que van a ir saliendo en nuestra plática. Y pues primero que nada, tú y yo nos conocimos en la maestría de constelaciones familiares, bueno, de psicología transgeneracional. Yo le digo constelaciones familiares, pues porque esa fue mi entrada, ¿no? Fue como, van a ser constelaciones familiares, ¿qué es eso? Tal. Y me resonó mucho. Y básicamente tú organizaste todo el tinglado, ¿no? Para llevarlo ahí a Mérida. Sí, claro. Yo llevo con lo de las constelaciones familiares como unos, ¿qué será? 15 años. 15 años. Y más o menos. Y ya sabes, ¿no? Empiezas a hacer talleres. Yo traía a personas de la Ciudad de México y de otros lugares a dar cursos. Entonces, las mismas personas me iban diciendo, ¿por qué no un diplomado? ¿Por qué no algo? Y pues no me arriesgaba hasta que me decidí, después de 10 años de estar dando cursos, y me fui a la Ciudad de México pues a una de las 3 escuelas que son muy establecidas allá, ¿no? Y allí traje la maestría de Psicología Transgeneracional del Instituto de Estudios Transgeneracionales con la doctora Raquel Schlosser, ¿te acuerdas? Sí. Y nosotros fuimos la primera generación. La primera generación, ¿cómo no? Que aparte se juntó un grupo muy padre, ¿no? Ay, sí, pues imagínate, puro grande. Puro grande, de hecho, creo que yo era el más pequeño. Yo y Fer, ¿no? Fer la chica. Creo que éramos los más pequeños. Y el Joseph. Y Joseph, exacto. También. Y estuvo bien padre porque había de todo, ¿no? O sea, de todos, pues, doctor, casi espiritista, uno que está en radiología, psicólogos, licenciados, había de todo en la maestría. Abogados, exacto, una mezcla padrísima. Sí, y se complementó muy bien. Y yo me acuerdo que la primera vez, porque no sé si, ya no sé si te acuerdas, ¿no? Pero te dije, sí tengo ganas, pero no estoy seguro, ¿no? Y como que la primera clase quería ir de prueba para ver qué onda. Y me dijiste, sí, o sea, ven la primera clase y ya ves si te inscribes o no te inscribes, ¿no? Porque duraba, o sea, más de un año todo ese asunto y era una inversión importante, etcétera. Y esa primera clase me convenció. Claro. Sí, me convenció. Es que se fueron en esa primera clase con todo, con la maestra, ¿te acuerdas? Sí. Hubo una parte en donde era a invitar a personas para que nosotros miremos cómo es el trabajo de esa escuela, porque hay muchas escuelas y muchos estilos. Y entonces en esa práctica me acuerdo que fue muy interesante porque los casos también fueron muy fuertes. Muy fuertes. ¿Te acuerdas? Sí. De hecho, cuando venía para acá, hace un par de horas, y yo pensando que ya iba a hablar contigo y tal, o sea, me estaba acordando de todas las escenas que vivimos esos fines de semana al mes. Puta, de gritos, no manches, de llorar, de sentir cosas en el cuerpo, de repente llegar y a ver si nos contenía el docente que llegaba porque estábamos hechos polvo, ¿no? Unas sacudidas tremendas.
Estuvo muy interesante. Tenso. Yo recuerdo de que esa aventura, el primer año me la pasé en proceso. Se puede decir que yo aprendí ya bien esta técnica, pues en las otras generaciones que siguieron, porque, híjole, de verdad que estaba muy intenso el trabajo personal, y eso es lo maravilloso de las constelaciones familiares, que te vas a lo profundo. Sí. Sí, te metes ahí hasta el fondo del cenote, ¿no? Hasta el fondo del océano, del inconsciente, ni siquiera tu inconsciente de tu ego personal, sino que del inconsciente de todo tu sistema familiar y el inconsciente, como veíamos ahí, de esferas mayores, ¿no? Como de eventos, guerras, migraciones, todo eso que ni pues, está tan ahí en el fondo que ni sabes cómo te está eso manejando en tu vida, en tu toma de decisiones, en tus actitudes, en tus relaciones, en tu visión del mundo, que cuando tienes este tipo de experiencias y se abre el campo, ¿va? Dices, no manches, ¿cómo puede estar todo eso ahí convergiendo y yo ni tomándome aquí un frappé, ¿no? Tranquilamente. Exacto, literal. Y bueno, no hay ni algún trabajo más impactante que otro, porque cada uno Claro. desde su historia, pues el grado de dolor mueve a todos los que estamos allí, y de alguna manera todos pues resonamos con las historias. Entonces fue una maestría, una aventura de verdad muy, muy desgastante emocionalmente, pero muy enriquecedora a nivel profesional, de conocimiento, etc. Claro. Y desgastante, pero al mismo tiempo liberador, ¿no? Porque yo creo que se va desgastando el ego y estamos tan aferrados a nuestro ego personal y sistémico que es como que se van quitando ahí todas esas capas y te pones a respirar y luego hasta brotes psicóticos casi casi te pueden empezar a dar, ¿no? Pero después de que pasa todo esto y cambia, o sea, hay unos cambios que ni siquiera te imaginas, ¿no? Porque son a nivel energético, son a nivel del campo mórfico, son a niveles, digamos, como de esa parte que yo le llamo el espíritu, ¿no? Esa parte que yo le llamo el campo de conciencia, que es el que realmente mueve todo este mundo físico, ¿no? Todo esto, o sea, todo este mundo físico, viene de ese campo mental. Por lo menos así yo lo veo. Tienes toda la razón. Fíjate, yo pues soy de origen, de carrera inicial, soy psicóloga. Y una de las cosas donde me atrapó las constelaciones familiares era de que las personas llegaban a consulta y yo sentía que el proceso era de alguna manera largo, Sí. lento, Uf. ¿sí? Sí, entonces, ponle que yo ya había dicho, ya estuvo, lo logramos, se acabó y los damos de alta. Pero después, tiempo después, pareciera ser que el caso se volvía a repetir, si no desde el mismo lugar, pero era parecido. Yo sentía que faltaba algo, faltaba algo. Y cuando descubro las constelaciones familiares, allí de plano dije, de aquí es, porque nos hace ver una mirada más longitudinal. Sí, sí. O sea, nosotros somos el resultado de algo más grande. O sea, no solamente se limita a nuestros papás o a nuestros abuelos. Como bien dijiste hace ratito, hay más grandes influencias, las esferas multideterminadas que hablaba la directora. Sí, o sea, no nada más nuestra propia experiencia, ¿no? Desde que nacemos, sino que, o sea, dentro de nosotros hay energías enormes. ¿Te acuerdas de ese libro de este cuate que nos hicieron leer? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era mitad holandés, mitad... No, él era holandés y era mitad alemán, mitad judío, ¿te acuerdas? Sí, el Van Kappenhout, algo así, ¿no? Van Kappenhout puede ser que, que hace todo, porque aparte de que hace tipo... Como chamánicas. ajá, como que combina el tema sistémico, el tema de las esferas, de estas esferas enormes, ¿verdad? Sí. De energías, de campos que influyen en nuestra conciencia,
inconsciente colectivo, y aparte hace como rituales simbólicos que ayudan a acomodar todo esto, como chamánico. Exacto. ¿Te acuerdas de la historia esa de la escuela? ¿Te acuerdas cómo era? Honestamente no recuerdo porque estaba tratando de acordarme del libro porque está muy sencillo pero muy interesante y me acuerdo muy bien de precisamente de los actos simbólicos que habla acerca cuando hace la constelación en uno de los campos de concentración. Ajá. Y la energía, las sensaciones, el dolor que percibían las personas que estaban apoyando dentro de esa constelación en ese trabajo. Impresionante, ¿no? Sí, de hecho, eso fue lo que a mí me motivó a meterme a esa maestría. O sea, esa primera clase que fui, que yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo que estaba teniendo como que muchas pesadillas recurrentes de que me estaban persiguiendo, ¿no? Que me estaban persiguiendo, que me estaban persiguiendo, que me estaban persiguiendo. Y, o sea, como que justamente antes de la clase, unas semanas antes de que entráramos y tal, estaba pasando esto muy recurrente. Que eran incluso pesadillas que venían de vez en cuando, y cuando era más pequeño las tenía mucho más fuertes. Y llegué y le dije a la maestra, creo que era la maestra Isabel, sí, la maestra Isabel, que es una chingona. le, le digo, oye maestra, tengo estos sueños, o sea, ayer estuvo súper intenso, no sé qué onda con esto, ya, ¿qué podemos hacer, no? Y me pone a dos personas enfrente, así nada más dos personas enfrente, y empiezo yo a sentir, haz de cuenta que se me están abriendo las costillas, ¿no? De una emoción que está saliendo desde ahí, y pego unos gritos del exorcista casi casi, y estas personas representaban a ancestros de no sé cuántas generaciones, que eran judíos allá en España que se escaparon en la época de la Reconquista y todo esto, y de la Inquisición y de este tema de que te tienes que cambiar de religión a Wiwi y todo esto. Y entonces todo ese dolor de toda esa migración, de esa pérdida de todo, su familia, su fortuna, su casa, y empezar de cero, ¿no? Y estar escapando y con ese miedo y tal. Cómo eso tan arcaico, que estamos hablando de hace finales de 1400, inicios de 1500, cómo eso puede estar aquí adentro, dentro de este cuerpecito, queriendo salir. Sí. Yo me acuerdo bueno, todos tuvimos ya, porque el primer año de la maestría, los primeros 12 meses, era mucho de trabajo personal. Sí. Pero tus constelaciones eran impresionantes, pero yo creo que era por precisamente que tus orígenes. Y me acuerdo muy bien que decíamos, sobre todo en ese ejercicio que mencionas, me acuerdo que lo habíamos leído en el libro de Anne Anselin, ¿te acuerdas? El de Mis ancestros me duelen. Me duelen, sí. En donde había un niño que dibujaba como unos monstruos que tenían como unos ojos, ¿te acuerdas? Sí. Y hablaba de unos sueños. Y creo que desde allí fue cuando alguien comentó y tú dijiste, es esto, ¿no? Y era padre las contenciones que nos daban los maestros, porque contenciones eran constelaciones, pero de verdad eran intensas. Sí. Y las tuyas, ni qué decir. Sí, bueno, pues fueron grandes oportunidades, ¿no? Para todos. Y hoy en día sigues organizando estas maestrías, ¿o ya no? Pues mira, con lo de la pandemia, todo lo presencial se puso en stand-by. Sin embargo, la escuela donde nos formamos lo está haciendo de manera virtual. Sí, ok. Y bueno, pues allá con la escuela, la verdad, súper recomendada. Sobre todo por los maestros impresionantes que tenemos. O sea, son de carrera, de verdad, de muchas tablas, mucha experiencia, muy bien supervisados por la directora. Entonces,
vale la pena la inversión, Sí, en todos los sentidos. sí que Y yo vale la pues pena. aquí en Mérida pues sigo con mis talleres, ya poquito a poquito estoy nuevamente retomándolo con cupo limitado, pero más en la consulta individual. Claro. Sí, yo me acuerdo que te gustaba más la consulta individual. O sea, bueno, cuando estábamos ahí, que como que seguías con, es que prefiero consulta individual y querías especializarte en constelaciones individuales, ¿va? Sí, es que me aterra todavía los grupos. Se necesita mucha experiencia porque tienes que estar alerta de todas las personas, porque no te puedes enfrascar solamente en la persona que está constelando, porque lo que está viendo la persona rebota en 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 el que está todos. observando, en el que está participando, en el que está trabajando. Entonces se necesita muchísima experiencia para poder contener a mucha gente. Entonces, esa era la parte que a mí me daba mucho trabajo, me asustaba. Y sentía que uno a uno era más fácil de contener. Pero pues una cosa te va llevando a la otra y ahorita ya me acostumbré a las dos. Eso es todo. Hay que tener fe, y confianza Ya estoy más grande, exacto. en ese campo mayor, ¿no? Porque ese es el que nos guía. O sea, nosotros podemos estudiar, podemos no podemos tener ahí mil cosas, pero si no quitamos nuestro ego nuestro control, se nos escapa la esencia, ¿no? Y el espíritu siempre es el que tiene el poder y el que guía en todo. Oye, ok. ¿Y qué fue lo que te motivó a ti el buscar el tema de constelaciones familiares? Porque para que tú hayas tenido desde el inicio la licenciatura de psicología y luego haberte adentrado tanto en no sé cuántas maestrías tienes como 10 maestrías Ay, no. del tema y diplomados y todo esto que has estudiado, me imagino que has tenido experiencias que te han hecho querer buscar soluciones, ¿no? Sí, claro. Fíjate, en la maestría escuché una frase que decía, somos menos libres de lo que creemos. Esto lo dice Anne Anselin, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, pues te puedo decir que yo soy testimonio completamente de eso. Yo en mi mente, de verdad, aquí había pasado a ser psicóloga. Yo quería ser maestra como por lealtad, porque ya después lo descubrí, por lealtad a mi clan. En mi familia materna, que es mayormente donde tengo más información, o eres médico o eres docente o estás en el área de la educación. ya. Entonces yo como buena descendiente, pues yo iba a ser maestra y resulta ser que todas las circunstancias se bloquearon para que yo no pueda estudiar para maestra. Y llego de verdad de la nada, producto de que se cierra la escuela de educación y dije, no, pues yo tengo que estudiar y me metí a psicología. Y Órale. en la carrera, pues yo no me pude titular por tesis, escogí otra y me metí a estudiar la maestría en psicoterapia humanista, la primera. Y allí llega una maestra fascinada, hablando de las constelaciones familiares, que le había encantado, que hablaba de los patrones repetitivos y mencionaba que cómo las mujeres de su clan se separaban, había violencia. Y entonces yo decía, se me hizo muy interesante. Te resonaba. Exacto, resonaba con mi historia porque yo había detectado en mi propia historia muchos patrones. Claro. Entonces decía, pues a lo mejor esta es la manera. Terminando la clase, me pongo a investigar en internet y empecé a ver muchos videos. Y dicen que siempre hay un loco para dos locos en el mundo y me acuerdo que mandé un correo a la persona con la que se puede decir que es mi maestro porque gracias a él accedí a este mundo y
más tardó en irse el correo cuando él me responde y me dice, pues no sé dónde hay en Mérida, pero si tú me juntas un grupo de 20 personas, yo voy. Yo no sabía ni qué eran las constelaciones familiares, yo pensé que tenía que ver algo con los astros, con la astrología, no, nada. Y entonces, en vender algo que no sabes más que lo que vistes en el internet era muy difícil. Te estoy hablando de hace 13 años. Aquí no se sabía nada de esto. Madre, menos todavía. No, y ya sabes cómo somos los de aquí, que somos un poquito de pensamiento un poquito, pues muy cerrado, muy tradicionalistas. Entonces, sí. Esto era como algo loco. Bueno, pues como pude, juntamos las 20 personas y fue de las mejores experiencias de mi vida, te lo puedo decir. Wow. Yo tenía muchas preguntas de por qué pasaban estas cosas en mi familia, en mí, por qué me sentía de tal manera. Y cuando me hace mi constelación José Miguel, o sea, allí entendí muchas cosas. Y de ahí, sí. Entonces empecé a traer a esta persona cada 6 meses, luego cada 2 meses y así, hasta que llegué a la maestría. Yo soy producto de la casualidad. Entonces hoy que veo todo esto, leo todo esto, me doy cuenta de que sí, somos menos libres de lo que nosotros creemos. Estoy segura que mi clan escogió esta carrera para que yo le lleve salud emocional a mi clan, a mi familia, a mis descendientes. Porque esto se va multiplicando. Yo empiezo, al principio hasta en mi familia me juzgaban, ¿no? Me decían, te pareces bruja, está loquita lo que dice. Pero entonces cuando les empiezo a dar los argumentos desde la teoría, o sea, con hechos reales, ya de alguna manera como que me prestan atención. Algunos sí no me hacen caso porque a lo mejor no están preparados para entrar a esta sintonía. Pero otros sí, y entonces empezamos a hacer cambios, ahora sí que a nivel familiar. Órale, pues sí, somos menos libres de lo que creemos, y yo creo que incluso más allá del clan, el alma, ¿no? El alma, el espíritu, la mente divina ya tiene puesto el camino para todos. Y nosotros podemos querer hacer otro camino, o un camino que creemos que es el correcto, que es el mejor para nosotros, que es el mejor ¿va? Pero si soltamos un poco el control y seguimos nuestra intuición, así como tú seguiste esa intuición de mandarle ese mensaje a esta persona y tal, la voz del espíritu siempre nos guía al camino correcto, a la unión de nuestros hermanos, al retorno al amor incondicional, a la disolución de la mentira y la ilusión, ¿no? Y que enhorabuena, qué bendición. Vamos a seguir hablando, vamos a ir a un corte, no se despeguen porque está muy, muy padre, muy bonita esta conversación. Rosy, ahorita seguimos. Claro. Entonces nos vemos aquí en un par de minutitos por ADR Monterrey, activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Networks protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es crear. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica.
ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks, activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Ok, regresamos, su programa Máscaras Fuera, episodio 4, con Rosy Burgos Magdaleno, que está del otro lado por Skype, Mérida, Yucatán. Rosy, bueno, seguimos hablando de las constelaciones. ¿Qué puedes decir que siente una persona al participar en una constelación familiar, al representar a alguien dentro de una constelación? Al representar. Fíjate que esa es una pregunta que todo el tiempo le hacíamos a las maestras, ¿te acuerdas? Sí, que decían, pero ¿cómo es que siento? ¿Cómo es que puedo decir una palabra como tal? Y cuando escuché la respuesta me encantó. Dice, haz de cuenta que en este momento está la línea del internet, está el internet, nadie lo ve. Ajá. Y no accedemos a él hasta que nace una necesidad. Cuando tienes esa necesidad, o sea, tu motivo de consulta, entonces tú dices, ¿me puedes dar la contraseña del internet? Y es allí cuando lo haces y accedes a toda esa información. Lo mismo pasa cuando tú expones tu tema y le pides a alguien que participe dentro de tu tema como representante, es como que le estés dando esa contraseña a la persona. Entonces la persona entra a esa red familiar, vamos a decirle de esa manera, en donde empieza a través de la acomodación, de la configuración, la manera de cómo está acomodada una persona en relación a otra, pues eso causa efectos, causa emociones y las sensaciones físicas o emocionales que empiezan a surgir pues son en relación a la historia del consultante. Entonces, se vuelve como un trabajo en el que todos crecemos, porque si te eligen a ti, no es casualidad, de alguna manera esa elección tiene que ver con tu propia historia. Entonces, esa resonancia hace que tú sientas lo que en ese momento probablemente la persona a la que estás representando funciona. O sea, estaba sintiendo, ¿no? Entonces, se me hace como que un trabajo muy, muy sorprendente, pero muy real, muy profundo. Claro, pues sí, o sea, como dices, ¿no? Es como el internet que está aquí en el aire, y tú lo captas y te podemos ver por aquí, te podemos escuchar todo. Y en definitiva, todo esto que se maneja a través de ondas, no sé si has escuchado esta historia. Bueno, antes de seguir con esto, voy a poner un paréntesis. ¿Sabes quién es Paul Mitchell? Sí. El astronauta que estuvo en la expedición de Apolo, que pisó la luna. Bueno, le hicieron un experimento con él, en donde a través de una onda, de una señal, ¿sí?
le mandaban la palabra estrella, ¿ok? Entonces él en el experimento tenía que captar esta señal, esta onda, esta transmisión, no a través de de unos auriculares, sino a través de su mente, ¿no? Muchos de los experimentos que ellos hacen es el manejo de la comunicación telepática. Y este cuate les dice la palabra estrella, que es la palabra que les habían mandado, a los 4 segundos que le mandan la señal. La distancia de donde estaban en la Tierra a la Luna era de 4 segundos a la velocidad de la luz, o sea, 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, la señal que él les mandaba de regreso, ¿me explico? Tendría que ser estimado así en cuentas matemáticas y todo, 8 segundos, porque en que mandan la señal y luego en que regresa la señal otros 4 segundos. Pero como mandaron la señal y les regresó a los 4 segundos, descubrieron que la comunicación a través del pensamiento, o en definitiva el pensamiento en sí, es instantáneo a través de todo el universo. O sea, el pensamiento es más rápido que la luz. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando estás hablando de las ondas de internet, en alusión a todo esto de las constelaciones, cuando representas que te paras ahí en el campo, en el área, en medio, y empiezas a somatizar, empiezas a sentir, empiezas a incluso a moverte, ¿no? De una manera determinada. ¿Por qué? Porque abres tu copa, abres tu mente, vacías tu ego y te pones al servicio de esa persona y de su sistema. Empiezas a sintonizar con la información que está aquí, ¿no? Entonces, esto para mí, el vivirlo en una constelación familiar, me permite como darme cuenta, ¿no? Como constatar que lo importante no es en sí el mundo material, no es en sí las personas viviendo sus historias, creando sus ilusiones, sus sueños, sus miedos, sino que detrás de la forma, detrás de las figuras, detrás de todo lo que el ego juzga, ¿te acuerdas que vimos todo eso de nuestros prejuicios y todo esto? Sí. Que son barreras naturales para poder dar una terapia efectiva, ¿no? Detrás de todos estos prejuicios que vemos a través de nuestros 5 sentidos, dije vemos, ¿no? Pero bueno, percibimos, está esta información, y esta información es instantánea, atemporal, y mientras más filtros nos quitamos, más apegada a la verdad es, o más apegada a la luz, más apegada al amor, y menos miedo, barreras, etcétera, se generan. Entonces, no sé cómo fue para ti. Eso para mí, te digo, el sentir, el somatizar en medio de una constelación, todo esto, me afirma lo que la fe me hace sentir del mundo espiritual, ¿no? Por así decirlo. Pues de alguna manera nos lo enseñaron con una palabra. ¿Te acuerdas que decían, cuando vayamos a hacer este tipo de trabajo, primero tienes que tener mucho respeto a ti, a la persona y a la historia de las personas? Entrar desde el amor, porque claro, el amor no juzga, exacto, el amor no critica, no rechaza. Entonces, entrar desde el amor, desarmarte o quitarte todo lo que
pues lo que puede ser tuyo y entrar a ese centro vacío, porque tú te conviertes en el medio para, no eres tú la que genera todo esto. Claro. Tú te vuelves ese vehículo, Exacto. pero tienes que estar libre de prejuicios, libre de sentirte que tú lo puedes todo, que lo sabes todo. Exacto. Entonces es simplemente confiar, fluir, pero todo eso es desde el amor a la persona, a la técnica, al amor a la historia de cada persona, que todo lo que hicimos, correcto o incorrecto, bueno o malo, todo fue por amor. Totalmente. Ay, todo fue por amor y todo es por amor, ¿no? Todo es por amor, aunque no lo entendamos, ese tipo de amor, ese lenguaje de amor, pero la intención oculta es por amor. Sí, dice, por ejemplo, un curso de milagros dice, o sea, aquello que te molesta o aquello que juzgas de la otra persona, que puedes considerar como que está mal, realmente es un grito, una súplica de amor. O sea, por ejemplo, esa persona que a lo mejor te daña, ¿no? O te grita, o te critica, te golpea, lo que sea que está haciendo, ¿no? O que lo hace al mundo, etcétera. Realmente es una súplica de amor que esa persona no sabe cómo encontrar el amor, y allá afuera todas esas cosas son como patadas buscando el amor allá afuera. Y si nosotros lo vemos desde ese vacío, desde ese amor incondicional, desde esa mirada inocente, y lo reconocemos como una persona, como un ser divino que está unido a mí y a toda la humanidad, eso ya está haciendo un efecto en esa persona, porque estamos anclando esa realidad, en vez de cuando juzgamos, criticamos, decir, no, este güey tal, o esta tía, no sé qué. Estamos afirmando y estamos anclando la realidad miserable, ¿no? O de limitación distorsionada que el ego ha generado. Fíjate que yo tengo una frase que a partir de todo este trabajo, pues siempre trato es como mi lema en el consultorio. Yo siempre les digo, yo soy o tú eres el resultado de tu historia. Y con este trabajo vas a mirar que detrás de cada acción siempre hay una intención de amor. Claro. Pero y esa parte, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos mostrarles o invitar a las personas que puedan percibir esa intención de amor? Me encantan las constelaciones porque tú los llevas a mirar desde diferentes ángulos. Entonces esa representación virtual de esa imagen internalizada que tiene, como tú dijiste hace ratito, muchísimos años, 100, 200 años, 50, 20 años, cuando tú los metes de este presente, entra al pasado y tú te rodeas esa historia, te lleva a mirar lo que no habías visto, a comprender qué fue lo que realmente sucedió que llevó a hacer que esa mamá actúe de esa manera, que este papá solo le alcance para quedarse, para darte vida, y con la misma se tiene que ir por su misma historia. Exacto. Entender esa repetición de patrones solamente la vas a poder entender cuando entras a esa representación virtual. Es como cuando vemos, por ejemplo, una película, ¿no? En estas películas a veces que ponen al malo, pero ponen la historia detrás del malo, ¿no? Un ejemplo, que bueno, obviamente está de Hollywood y todo esto, pero un ejemplo muy reciente fue el del Joker, ¿no? Que mucha gente empatizó con su personaje de alguna manera, aunque obviamente todo el tema de matar y todo este asunto, pero empatizó con toda esa historia de dolor que tenía detrás, y como que entiendes al personaje. Cuando estás en una constelación, no solo ves esos lados
de aquella persona que fue rechazada, que juzgamos, que decimos, este es el culpable, ¿no? No solo ves esas historias detrás que lo hacen actuar de esa manera, sino que incluso lo sientes, ¿no? Uno como si lo representas, lo llegas hasta a sentir. Y esa es donde pasa una de las magias de las constelaciones, que digo magia, pero bueno, no es magia, que cuando representas a alguien que está consultando en ese momento, casi siempre resuena con tu historia, ¿no? Y luego resuena con esa persona que tú habías estado juzgando, porque representas a ese abuelo, ¿no? O representas a esa tía, o representas a... ¿Me explico? Y encarnas esa persona. Y yo hago mucho en los grupos, cuando hago constelaciones, o sea, una vez que constela una persona y luego constela otra persona, y la persona anterior tuvo un tema similar y le tocó de casualidad, ¿no? Representar a esa persona que era la rechazada, incluso dar un momento para decir, mira, ahora entiendes, ahora lo puedes sentir, ahora lo puedes integrar, ahora puedes perdonar, ¿no? Entonces, pues está muy padre. Bueno, ya ves que hay una frase que dice, todos podemos ser villanos en una historia mal contada. Y yo creo que esa es la finalidad de las constelaciones familiares. Es como cuando jugamos el teléfono descompuesto. Inicia de una manera y conforme se va pasando el mensaje, generación tras generación, pues ya el mensaje ya está distorsionado. Entonces lo que hacen las constelaciones familiares es ir hacia el origen de donde empezó el mensaje, para que tú lo puedas mirar y te vas a dar cuenta cómo esa historia mal contada hizo ver a las personas desde otro lugar, y desde ese lugar nosotros les pusimos juicios. Sí, y para aterrizar eso que estás diciendo, pon un ejemplo breve, ¿no? Para que nos entiendan los que nos están oyendo. Por ejemplo, ahorita en Navidad, justamente después de Navidad, 26, 27 de diciembre, la semana anterior a todo esto, hasta el 27, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, me empezó a dar un dolor en el pecho terrible, pero horrible. Sentía como que mi corazón, como si estuviera teniendo una pericarditis, ya sabes que se te inflama el pericardio y no te puedes mover bien, te duele, ¿me explico? Y al mismo tiempo estaba yo como que muy ansioso. Y así, estas cosas que pasan, me acordé de un bisabuelo que en la guerra civil lo matan, ¿no? Y le digo a una tía que está allá en España, le digo, oye, ¿sabes qué día murió? ¿Qué día lo fusilaron? Y me manda toda una información. Y era justamente el 27 de diciembre. Y entonces yo como que caigo en cuenta, tomo conciencia de cómo eso que si yo no hubiera tenido esa información, si no hubiera tenido esa conciencia de poder conectar en este inconsciente que es atemporal, ¿no? La historia, los eventos de dolor del pasado. Yo muy fácilmente me hubiera podido paniquear con el dolor aquí en el pecho, ¿no? Ido ahí al médico y no tener ni idea, y el mismo pánico me hubiera generado muchos mayores síntomas, y yo no sé, incluso hasta a ver si me hacía una cirugía y tal, y no, me explico, no hubiera caído en conciencia de nada. Pero como lo conecto, ese simple hecho de conectarlo, porque como bien dices,
hay que entrar en ese inconsciente, en esa profundidad para saber de dónde viene. Si no, tú nada más, como ese teléfono descompuesto, empiezas a sentir algo y te paniqueas, ¿no? O empiezas a actuar o a reaccionar de maneras que son ecos de emociones que no estuvieron gestionadas, de traumas que pueden ser generacionales, ¿no? Y que si los ves nada más desde el eco y no con toda su multidimensionalidad, pues te puedes perder ahí y se puede generar un trauma nuevo desde ahí, ¿me explico? Claro. Pero cuando ves este universo que es mucho más amplio y que no es nuevo, ¿eh? O sea, Bert Hellinger desarrolla todo esto y personas como Anselin Schutzenberg, vimos ahí Bolsormey y Nagy, o sea, muchas personas ven todo esto a su manera, pero son cosas que en el conocimiento de nuestra especie humana está hace milenios, ¿no? Incluso hasta en la Biblia se puede ver el tema que, ya sabes la frase, ¿no? De pagarán justos por pecadores hasta la 7ª generación, etcétera. Es todo este conocimiento que está ahí, porque en este mundo vibracional, espiritual, toda la información está. Y Bolsormey o Hellinger o Anselin simplemente fueron antenitas, ¿no? Que sacaron esto a la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? A mí en ese momento, esta Navidad, dije, ¿sabes qué? Es que me vale madres que me duela o no me duela. Yo ya entendí. Y esto que pase así como vino, con paciencia, tranquilo. Y así se pasó. Integré al bisabuelo y dije, qué gacho lo habrás pasado todo ese tiempo. Me imagino todo esto, ¿no? Pero ya estamos seguros. Ya estamos en paz. Ya estamos en amor. Ya no vivimos en un mundo con esas guerras civiles, ¿no? Ya estamos tranquilos. Y aquí vivimos en alegría y así te honro y así la pasamos bien, tú y yo, y somos uno, ¿no? Y entonces todo esto se florece. Así es. Es bello, es lo que nos enseñan a rastrear en las constelaciones, los síndromes de aniversario, sí. Eso que tú acabas de decir. Hoy estamos viviendo, vamos a decir, una especie de guerra. Okay. Entonces, ¿qué es? En la maestría, acuérdate, lo que nos enseñaban es que las enfermedades es el lenguaje metafórico de procesos no elaborados. Entonces, lo que se hereda no son las enfermedades, son los conflictos no resueltos a lo largo de todo este tiempo. Exactamente. Entonces, si hoy yo desarrollo una diabetes, un cáncer o un síntoma como el que acabas de mencionar, lo que tenemos que mirar es qué falta mirar en nuestra historia. ¿Qué falta? Como tú acabas de decir, hay que honrar a nuestros ancestros, mirar lo que no fue mirado, procesar lo que no fue procesado en su momento por dolor, por vergüenza, por las circunstancias que se estaban viviendo. Entonces, hoy es mirar y ver que la vida que yo tengo hoy tuvo un precio y hoy es momento de agradecer que todo lo que ellos vivieron, hoy gracias a eso yo puedo estar aquí. Y la mejor manera es honrar a nuestros ancestros, siendo feliz, siendo exitosos, siendo prósperos y transmitiendo el amor desde un lenguaje diferente. Totalmente. Y mira, al mismo tiempo que honré a ese bisabuelo, también honré, incluí y amé desde una constelación interna, porque no estaba teniendo una constelación obviamente grupal ni guiada, una constelación interna, a los que, digamos que apretaron el gatillo, ¿no? Cuando lo fusilaron, a los que estaban del otro bando de la guerra civil. Hasta incluso de repente creo que vi una película de, no me acuerdo si era Anastasia y tal, que básicamente es lo mismo, nada más que allá en Rusia, con toda esta revolución bolchevique. Y
integré todo ese lado, ¿no? Todo ese lado como que era de los obreros que estaban cansados de tantos años ahí en Europa de pues de las monarquías, ¿no? Y la burguesía y todo esto que era una inconsciencia total mientras la mayoría de la gente se estaba ahí muriendo, que fue uno de los motivantes, obviamente, de todas estas guerras civiles y revoluciones y tal. Y no vi el odio de ninguno de los bandos, sino que comprendí a los dos bandos, los integré en amor y los dejé de juzgar. Y entonces ahí hay una no sé, se completa, ¿no? El círculo, por así decirlo. Y la enfermedad, como dices, o sea, a mí eso me queda súper claro ya, ¿no? O sea, yo cuando veo a una persona enferma o cuando yo tengo una enfermedad, lo último que me importa es el síntoma. Y en último lugar es preocupación de que me vaya a morir o que me vaya a pasar algo. Eso ya no existe en mi mente. Lo principal, lo único que veo es, a ver, aquí hay una información que no se ha procesado y que se tiene que procesar. Y ese hecho ya te da una paz increíble. Y si lo junto con la fe y con la paciencia, entonces ya estás del otro lado. Así es. Porque acuérdate que todo aquello que causa conflictos, síntomas, enfermedades, es lo no visto, lo no incluido y lo no procesado. Por vergüenza, por dolor, culpa, o por circunstancias, o por culpa, exacto. Entonces, las frases que se dicen dentro de las constelaciones familiares, esas frases de sanación, lo que tratan es de expresar lo que no se pudo expresar, de mirar eso que no tuvieron permiso o que no se tuvo la oportunidad de mirar, y esa laguna de información se rellenó con cualquier cosa, y hoy nosotros esa laguna la vivimos a través de ese conflicto y esa enfermedad. Claro. Yo les digo a las personas, cuando vienen, podemos constelar desde donde tú quieras. Haz de cuenta que esto es el origen, y tú puedes entrar por tus relaciones, por tu pareja, por los hijos, por tu trabajo, por tu prosperidad, pero todo esto te va a llevar a este origen. Sí. ¿Sí? Y ese origen puede ser tuyo, de tus padres, de tus ancestros, del inconsciente colectivo, etcétera. Entonces, aquí también están esas capitas, claro. Y una constelación te permite entrar hasta lo profundo de esas capas. Hasta lo profundo, sí. Ok, pues Rose, ya se nos acabó el tiempo aquí en el programa. Cuando te dije ya, ni te vas a dar cuenta cuando acaba esto, pero estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación. Seguramente charlaremos en otra ocasión, te invito otra vez a que estés por aquí, y muchas gracias por estar. No, de verdad, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. De verdad lo hiciste muy sencillo, muy, muy llevadero. Todo mi estrés anterior, digo, ¿para qué? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo encantada de nuevamente volver a participar contigo. Ok, Rose, pues te mando un fuerte abrazo, a tus hijas, a la familia también, que estén muy bien. Y nada, gracias por estar aquí, el episodio número 4 de Máscaras Fuera. Nos vemos el próximo martes a las 5 aquí por ADR Monterrey, activando tus sentidos. Gracias. Muchas gracias por ser y estar. Recuerda que eres luz y que eres amado sin condiciones. Hasta la próxima semana por ADR Monterrey, activando tus sentidos.